estas noticias y ve que además Uruguay está en los titulares de toda la prensa internacional, en distintos idiomas, donde se plantea justamente que por falta de transparencia en el proceso eleccionario de la presidencia de la AUF, la FIFA tiene que intervenir. Y aparece la llegada de estos integrantes de la Comisión Normalizadora. Y pareciera que es un movimiento planetario de la G7. Y ahí vos decís, es fútbol. Pero claro, es fútbol que, lejos de quedarse solo en un concepto deportivo, es de los negocios más millonarios que mueven el mundo, ¿no? Entonces, y en Uruguay. Exactamente. Fútbol y en Entonces, Uruguay. claro, si ya un equipo, como planteaba Eber Gatto en su columna en El País, que estaba muy buena, está integrado por sociedades que tienen accionistas árabes, ya todo se complica, todo se tergiversa y todo, bueno, es factible de que puedan ocurrir estas luchas y pujas de intereses. Tanto que hoy por hoy, desde Twitter se plantea que esto es, o estás con los jugadores, o estás con Tenfield y sus alcahuetes. Era otra palabra. ¿No? Entonces, ¿es a eso a lo que se reduce en el fondo este tema? Quiero creer que no. Nuestro invitado, ¿qué dice? No, yo creo que no, definitivamente no. Creo que desde el 2015 para acá, 2011 para acá en realidad, hay una reestructura nueva en FIFA y que quiere un patrón universal de estructuración de estamentos a nivel de federaciones y que fue haciendo acomodamientos internos en FIFA y luego bajando hacia las confederaciones y luego hacia las federaciones, que obviamente cuando nos llega a revisar los paños dentro de casa, encuentra cosas diferentes en cada federación y encuentra tensiones diferentes en cada federación. Entonces, querer intentar, digamos, posicionar el tema en términos de estoy de un lado, estoy del otro, yo creo que colabora muy poco en el proceso que se está iniciando, ¿no? Creo que el inicio no es un inicio, digamos, refundacional. Pero no es ingenuo no visualizar que también por ahí hay intereses que se están jugando. Sin duda, esos intereses son los que están, de alguna forma, dejando entrever en este proceso que se está volviendo traumático de conformar y no acompañar con responsabilidad el proceso de la normalizadora, porque cuanto antes tengamos una comisión normalizadora funcionando, al margen de la suerte que corra el recurso en el TAS, antes vamos a entender cuál es la nueva estructura, inclusive antes esas tensiones de poder se van a dilatar o diluir y encontrar su mejor lugar de acomodamiento. Pero mientras tengamos esta posición de resistencia, parece que estamos como resistiendo algo que ya está impuesto y que no hay posibilidades de, a corto plazo, volver atrás. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a seguir resistiendo y generándole un vacío a nuestra casa matriz, que es FIFA, o a nuestra subsidiaria, o socia, que es Conmebol, y hacer el vacío y no acompañar el procedimiento. Me parece que no es el camino más inteligente. Eso no es el mejor de los casos. Eso no es el mejor de los casos, porque estuvimos a punto de que la FIFA desafiliara a Uruguay por la intervención de la ministra de Educación y Cultura con afirmaciones extemporáneas, alejadas de la realidad, sin ningún sentido. Estuvimos a punto, lo dijeron dirigentes que estuvieron en la Conmebol. ¿Se equivocó la ministra o qué pasó ahí? Pero por supuesto, pero lógicamente que se equivocó y nos perdonó la vida la FIFA. Uruguay estuvo a punto de ser desafiliada y por lo tanto los cuadros uruguayos no podían jugar la Sudamericana, la Libertadores, no podíamos ir a las eliminatorias. En ninguna asociación uruguaya de por suerte privada. se cayó la boca. Alguien finalmente le hace callar la boca a la gente que habla todo el día y dice cualquier cosa. Tiene que ser alguien del exterior que lo llame al orden y diga, señores, por acá no va la cosa. ¿Por qué decís que no, Guillermo? Porque Yo, todavía esta presidencia está de acuerdo que fue un error. Yo en general siempre suscribo la idea de que lo político está por encima de lo jurídico. Me extraña ahora que haya posiciones de gente que en general no está en ese sentido o que manifiesta no estarlo, que se oponga. Acá hay un conflicto entre lo que es el derecho público uruguayo y el derecho internacional privado, que es el vínculo entre la AUF y la FIFA. Los cambios de estatutos en la AUF tienen una serie de requerimientos que no sé, serán de qué porcentaje de integrantes de la Asamblea deberán votarlos o no votarlos. Hoy por hoy, o dentro de unas horas, la AUF va a quedar acéfala de lo que son sus autoridades naturales, sustituidas por los mecanismos previstos para que haya 5 personas que vienen, no se sabe de dónde, sí, de un lugar al cual la AUF está afiliada, pero que no son, que no emanan de lo que son los estatutos. Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura, por un lado,
si nos mantenemos que lo jurídico tiene que estar por encima de lo político, debería decir no, esta asociación civil tiene que tener las autoridades que los estatutos y que el ministerio aprobaron. Esa situación no se va a dar. Y yo no es que esté en contra, porque yo insisto, yo creo que lo político está por encima de lo jurídico. Más allá de que me guste o no me guste, esa es una realidad. Y eso es lo que va a pasar en la AUF, que es todo un conflicto particular. Ahora, cuando vos decís si esto es Tenfield contra no Tenfield, tiene muchas más puntas de Tenfield contra no Tenfield. Es decir, en el medio también hay una cantidad de beneficios económicos, simbólicos, viajes, viáticos, el propio hecho de ser representante de un equipo de fútbol. Hay gente que es directiva de 2 y de 3 equipos de fútbol. Yo soy hincha de Peñarol, no se me ocurre poder ser directivo o defender los intereses de otro equipo. Bueno, en el mundo AUF eso sucede. Entonces, es un mundo muy especial donde pasan cosas raras y fruto de esas cosas raras, donde a eso le metés después los beneficios simbólicos que decía, dinero, etcétera, 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 pasan todos estos entreveros. Agregale audios y estamos en el horno. Y agregale audios. A ver, acaba de publicar Ovación Digital los nombres confirmados de la comisión normalizadora. Bueno, está obviamente Bordaberry, está Andrés Scotti, está Armando Castandebat, y podría ser que quien hubiera cerrado primero las puertas a la FIFA cambiara de opinión, es el diputado frente amplista, ¿no? Varela. Vamos a ver qué información más sigue apareciendo por allí. También. Se hablaba del doctor Alfredo Echandi, subsecretario de la Dirección de Deportes también. Ahora, están en pleno, o sea que seguirán surgiendo nombres en este momento. Esto es una manifestación más de lo político-céntrico que es la sociedad uruguaya, ¿no? Bueno, porque que Bordaberry integre la comisión ha generado una cola. Pero Victoria, no era solo Bordaberry, era Bordaberry y H. Bordaberry es candidato a la presidencia del Partido Colorado. H, por un sector, digamos, de derecha, no es socialdemócrata de Sanguinetti, por decirlo de una manera. H fue candidato a la vicepresidencia pachequista. Goldi es una persona notoriamente, no notoriamente vinculada al Partido Colorado. Era el renacer del pachequismo. Entonces, es como yo me pregunto... ¿Pero y qué sentido tiene esa asociación? ¿Quién gana con esa asociación? Yo te hago una pregunta. Yo me hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, otras dos personas, uno un futbolero y otro dirigente de fútbol, hubiesen sido presidentes y delegados, como hubiesen sido, por ejemplo, Juan Castillo y Andrade? Y si Andrade quiere ser hasta presidente de la República. Y bueno, pero que Bordaberry se dedique a ser presidente de la República o Nacinache no era el padre. ¿Pero y qué tiene que ver una cosa con la otra? De verdad que no entiendo. No, es que tanto tiene que ver que precisamente lo que iban a hacer los 5 originales tuvo que tirarse para atrás y tuvo que llamarse a Carlos Varela y a Castaindebat porque era un exceso con un vuelco hacia un lado completamente que no tenía que ver con lo que es la realidad del país. No se aceptó. Los hechos lo demuestran. ¿Alguien piensa distinto? No, yo lo que quisiera saber, aprovechando aquí la presencia de alguien que capaz que nos puede iluminar en ese sentido, es ¿de dónde surgen estos nombres? Porque uno parece que es como un bolillero, ¿no? Y aparecen ahí Bordaberry, que nadie lo esperaba, y el otro, y después hay que equilibrar. Hablando de esta cuestión de transparentar, y usted dice que, bueno, de algún modo esto sería normalizar, sería traer derecho o transparencia a un proceso que parece que estaba complicado. ¿De dónde surgen estos nombres? ¿Cómo se elige a esta comisión normalizadora? ¿Qué se tiene en cuenta? Porque, bueno, Bordaberry uno puede entender que fue ministro de Deporte, ahora Varela no sé cuál es su vinculación, Castaindebat estuvo vinculado al fútbol, fue un promotor del fútbol en su departamento, pero ¿cómo se elige a esta comisión normalizadora? A ver, primero quisiera aclarar alguna quizás confusión que pueda haber. A nivel de derecho internacional privado ya está laudado y no está discutido por ningún Estado la convivencia de que federaciones internacionales con sede en Suiza, básicamente, donde hay más de 20 federaciones no deportivas y más de 50 sí deportivas con sede allí, puedan tomar este tipo de medidas y convivan en la policía y el control de asociaciones privadas como AUF y tomen este tipo de medidas como la intervención. En segundo lugar, que la intervención nunca puede ser interpretada, por lo menos así lo ha validado también el derecho internacional privado, al margen del deporte, de que es un remedio intermedio previo a como bien a una sanción más drástica que en este caso es la afiliación. También es cierto que de una forma hemos quedado expuestos en más de una ocasión en este periodo corto de plazo y creo que inteligentemente la Secretaría de Deporte salió a encontrar un camino intermedio y decir, bueno, voy a acompañar este proceso, que en definitiva no lo puedo resistir, y de una forma seré proactivo, sugiriendo quizás
y eso no me consta, surgiendo quizás, y yendo a tu pregunta, nombres que de alguna forma tengan algún pasado o vínculo con el deporte y que puedan de alguna forma apuntalar y ser de alguna forma hacer convivir esto de FIFA, MEC con el control de la policía de este mecanismo de intervención. ¿Hay un criterio claro cuando se interviene y se nombra a esta comisión? ¿Hay un criterio establecido de quiénes deben ser y qué garantías debe dar esa comisión? No, en Argentina tengo un ejemplo que fue en el 2016. En Argentina vino alguien también señalado del lado del gobierno, que fue Armando Pérez, era alguien de confianza del presidente Macri en su momento, vinculado a un club del ascenso, si mal no recuerdo. Y vino gente del ámbito político también a participar de esta comisión normalizadora. Convengamos que el desplazamiento es temporal de las autoridades y que si bien la cuestión de fondo puede discutirse ahora en el TAS y revisarse, en la forma no de vuelta, volver a resistir la intervención, entiendo que es una intervención no inteligente y en todo caso acompañarla... No ni hablar de eso, pero ya está. Acompañarla creo que la actitud más responsable de la gente que está en el fútbol, los dirigentes que van a seguir estando en AUF, porque solamente lo que se desplaza es el Consejo Ejecutivo, y no en definitiva todo dejar colgado la llave, irse y decir que esta comisión intente solucionar lo que un conglomerado de dirigentes no ha solucionado en 5 años que viene FIFA pidiéndole que normalice, ¿no? Ahora, desde el punto de vista jurídico, para el Estado uruguayo, estas 5 personas que se nombran, ¿son realmente los representantes de esa asociación civil AUF con esos estatutos? Sí, en la medida que AUF adhiere a los estatutos de FIFA, sí, es un órgano que accidentalmente es creado ad hoc para esta situación puntual y que será removido apenas estén dadas las condiciones para elegir en condiciones naturales a las autoridades, sea por viejo estatuto o sea por nuevo estatuto. Sí, y bueno, en la medida que FIFA lo reconoce, AUF tiene que reconocerlo. Bien. ¿Qué opinas de estos temas? Que estás muy callado, Alfredo. A mí me tiene saturado. Porque hay gente que está en la línea de me tienen podrida, que termine a mí me tiene novela saturado, y me avisan. No, pero me tiene saturado otra cosa. Es decir, se está confundiendo el tema AUF con la causa nacional. Parece que es la patria. AUF es un negocio, es una empresa privada donde lo que maneja la cuestión ahí es la guita. El fútbol está en idiosincrasia uruguayo, pero lo que están manejando la AUF, todos, jugadores, periodistas, directores técnicos, dueños de canales, es plata. La pelota rueda por plata. Poder, ¿no? No. Y la plata es poder. Lo que están peleándose ahí es plata. Y ahí han pasado un montón de gente en el cual hay corruptos de todo pelos y señales. Porque hay gente que ha sido dirigente de cuadros y han sido procesados por diferentes cosas. Es decir, entonces vamos a entendernos. No me mezclen la AUF con el Uruguay. Porque está la cuestión, la visión esa idílica de que el Uruguay, el fútbol, la celeste, no sé cuánto, es la patria y la AUF es el símbolo de la patria. No está en el escudo la AUF. La AUF es una organización absolutamente privada en la cual la manejan intereses económicos, intereses privados. Entonces, no mezclemos la cuestión política, etcétera, con la AUF. Para mí es un negocio privado que lo resuelvan los privados y que creo que estamos haciendo una gran bulla con respecto a esto, que poco menos que la soberanía está en discusión porque viene intervención y no sé cuánto. ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Me parece que le estamos errando, pero feo le estamos errando. Obviamente no tiene que ver, la soberanía no tiene que ver, pero sí tiene que ver la parte política. Y te voy a citar un caso histórico de no hace muchos años, y tú lo vas a recordar muy bien, para demostrarte que siempre la política actuó. Cuando, por ejemplo, se propuso al doctor Tabaré Vázquez, antes que fuera candidato a intendente de Montevideo, se le propuso como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo vetaron. Y lo vetaron por razones políticas. Y lo vetaron por razones políticas. Por lo tanto, la influencia del poder político siempre existió. Ahora echaron a Bauzá, el presidente Mujica hizo echar a Bauzá también por razones políticas, seguramente porque Bauzá estaba enfrentado a un aliado, no sé cómo calificarlo, del gobierno en materia de negocios de televisión. Pero siempre existió... No es plata, Pascal, es plata lo que está en el fondo pesando. Siempre existió el vínculo político. Y te vuelvo a recordar, cuando vetaron al doctor Tabaré Vázquez, lo vetaron, terminó de presidente de la República. Bueno, quiere decir entonces que siempre ese vínculo existió, a veces para un lado, a veces para el otro. Negarlo
me parece que no lleva a ningún lado. Me parece que no lo niego, pero a veces que no es sano. Bueno, no me confundan la AUF con la patria. La AUF no es la patria. Que sea sano no es otra cosa. Ahora, negarlo y decir que solamente es un negocio, no. Porque está estrechamente vinculado. El caso de Cataldi, que fue diputado del Partido Colorado, el caso de Trócoli, que fue presidente de Cerro, el caso de Carrera Saprissa. La seguimos, pero permítanme, tengo que hacer una pausa. Ya venimos.